pasa el siguiente, terminamos la teoría. Este es uno de los temas más divertidos. Bueno, este es uno de los temas que quizás van a ver también con bastante frecuencia, porque se debe a alteraciones que se van a producir en el alumbramiento. ¿Saben lo que es el tercer periodo del trabajo de parto, no? Primero viene la dilatación, borramiento, el periodo exclusivo, y el tercer periodo sería el alumbramiento. Expulsión de la placenta. ¿Qué es? Expulsión de la placenta. La expulsión de la placenta y de sus anexos, ¿no? O sea, de las membranas. Entonces ahora vamos a ver patologías del tercer periodo, y principalmente estos se van a deber a la hemorragia del posparto o hemorragia postparto, que es lo que han debido escuchar alguna vez, ¿no? Entonces el alumbramiento se produce primero por un desprendimiento. Una vez que sale el producto, hemos hecho la ligadura y sección del cordón, se va a producir el desprendimiento de la placenta de su zona de inserción, el desprendimiento de las membranas, desciende a través del útero y el canal del parto para su posterior expulsión. Entonces existen riesgos en cualquier momento de estos periodos de producirse una hemorragia, porque puede pasar alguna de las cosas que vamos a ver en las diapositivas de más adelante. Para que se pueda desprender la placenta, una vez que se haya producido la expulsión del producto, continúan las contracciones uterinas, más o menos con una intensidad de 50 milímetros de mercurio, o sea que la paciente todavía logra sentir esas contracciones, y tienen la misma frecuencia que las contracciones del trabajo del parto, ¿no? Son de 3 a 10. Se va a formar lo que es un hematoma entre la placenta y el útero, que a medida que va aumentando la presión hace que se libere, se desprenda, y ese sangrado también ocasiona que haya, o ese coágulo y el sangrado del alumbramiento ocasiona que pueda haber una pérdida extra de sangre, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se desprenda la placenta, que tiene dos caras, una es la cara fetal, la que está recubierta por las membranas, que va a estar en relación con el feto, y la otra va a ser la cara materna, o la parte que está pegada al útero, que serían los cotiledones. Entonces, dependiendo cuál de las dos caras se va a exteriorizar primero a través del canal vaginal, vamos a tener dos variedades de alumbramiento. Una es la de Baudelot-Schultz, que forma primero un hematoma en el centro, haciendo que la placenta se desprenda y se invierta, ¿no? Sale la cara fetal y posteriormente sale un coágulo o el hematoma retroplacentario que se había formado. Y la otra modalidad de desprendimiento va a ser la de Baudelot-Duncan, en donde se desprende primero el borde de la placenta y va a haber una pérdida sanguínea desde el principio del alumbramiento. Y expulsa primero el borde de la placenta, o sea, primero van a ver los cotiledones, así como masas que salen por el canal vaginal. No existe una diferencia entre si es Schultz o es Duncan, solamente es una mención que se hace en el tema para saber que existen esas dos modalidades, para que no se asusten al ver, ¿no?, que sale, digamos, de la cara materna. La mayoría de los alumbramientos se producen en Baudelot-Schultz y un 10% apenas en modalidad de Duncan. ¿Cómo vamos a saber nosotros que ya ha habido un desprendimiento de la placenta? Una vez que sale el producto, aparentemente ya no hay contracciones y no tendría que haber dolor, pero reaparecen los dolores y va a haber la salida de sangre por los genitales, es decir, los coágulos y el sangrado transvaginal. Va a haber disminución del diámetro transverso y un descenso del útero, o sea, de lo que estaba, digamos, a nivel del ombligo, va a ir reduciéndose hasta más o menos alcanzar entre 15 a 16 centímetros, porque se produce una contracción. El descenso, nosotros al pinzar, ponemos una pinza en el cordón, ¿no? Entonces
Entonces esa pinza va a ir descendiendo a medida que la placenta vaya descendiendo en el canal uterino o en el canal del parto. Va a haber un ascenso o ausencia del ascenso, del cordón al elevar el útero. Si nosotros presionamos el útero, el cordón no se va a subir junto con el útero. Y al palpar el útero y traccionar el cordón, es el signo del pescador, ya no va a haber un útero aumentado de volumen, sino ya estaría en canal vaginal. Entonces, durante este proceso de alumbramiento puede haber una pérdida de aproximadamente 400 a 500, ¿no? El término medio para un trabajo de parto va a ser 300 a 400 ml, lo normal. Pero cuando hay un sangrado mayor a 500 ml o mayor a 1000 durante una cesárea, ya se va a considerar una hemorragia posparto. Para esto nosotros tenemos que verificar, para saber si el útero se ha contraído de manera adecuada, verificamos el globo de seguridad de Pinard, que es la contracción uterina posterior al alumbramiento, que tiene una consistencia dura, ¿no? Por eso dice una dureza leñosa, y es como una pelota o un globo, por eso es que se llama el globo de seguridad de Pinard. Y este se tiene que quedar más o menos hasta las 2 horas posterior al alumbramiento. Entonces, para lograr esto, existen medidas generales, como es el MATEP, que es el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. Tratamos nosotros de ayudar o hacer todo para que el útero contraiga de manera adecuada y no exista la hemorragia. Para esto, nosotros vamos a utilizar 10 unidades de oxitocina que se le aplica en la pierna de la paciente. Una vez que salga el hombro anterior o el producto, vamos a realizar una tracción controlada del cordón y una presión suprapúbica. Y vamos a controlar 2 horas posterior a la salida de la placenta, que el útero se mantenga con un buen globo de seguridad de Pinard o con una buena contracción, haciendo masajes uterinos a nivel suprapúbico, ¿no? Masajeamos el útero que ha quedado. Entonces, todas estas cosas se consideran una parte importante en la prevención de la hemorragia postparto. Entonces, siempre acuérdense lo que es el MATEP, manejo activo del tercer periodo, e incluye esas cosas que les acabo de mencionar. Entonces, sería la oxitocina intramuscular, la tracción controlada del cordón, la presión suprapúbica y los masajes uterinos, los que hacen que el útero se contraiga de manera adecuada. Una vez que haya salido la placenta a través del canal vaginal, tenemos que hacer la revisión correspondiente. Vean ustedes aquí en la imagen, vemos la cara fetal, ¿no? Que son las membranas, y en esta parte la cara materna, que tiene los cotiledones. Entonces, lo que tenemos que hacer mientras desciende a través del canal vaginal es la maniobra de Dublín, que consiste en hacer girar en nuestra mano sobre su propio eje la placenta, para que por caída libre se desprenda totalmente y las membranas salgan a través de la vagina completa. Si nosotros estiráramos o jalamos la placenta así a la fuerza, lo que haríamos sería que las membranas, que son bien delgaditas, se rompan y se queden dentro, ¿no? Entonces vamos a posteriormente revisar la cara fetal, la cara materna. Invertimos la placenta y formamos algo así como una carpita con las membranas, tratando de explorar que solamente esté el orificio a través del cual ha salido el líquido amniótico, y el resto tiene que estar íntegro, ¿no? Entonces examinamos también las membranas, y a través de esta examinación vamos a poder definir si es que quizás haya quedado un pedazo de la placenta o las membranas en la cavidad uterina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer durante el puerperio inmediato? No abandonar a la paciente por lo menos 2 horas. Tenemos que monitorizar la cantidad de sangrado, los signos vitales. Debemos realizar masajes uterinos cada 15 minutos durante estas 2 horas y controlar que esté el globo de seguridad de Pinard, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si hay alguna alteración en este proceso? Si, como les había dicho, se nos queda un pedazo de cotiledón, o quizás definitivamente no se desprende la placenta por una adherencia normal
ver en las diapositivas más adelante qué es lo que puede pasar en este periodo, que se conoce como alumbramiento patológico o tercer periodo o hemorragias postparto en general, ¿no? Una puede ser la retención de la placenta y las membranas ovulares. Puede ser total, cuando completamente la placenta se queda dentro del útero por una distosia dinámica, por formación de anillos de contracción, o adherencias anormales que les decía, como es en el caso de los acretismos placentarios. Es cuando la placenta penetra las fibras musculares y se queda totalmente prendido. No hay manera de extraer la placenta ni estirando. Más bien se produciría lo que es la inversión uterina si nosotros intentamos estirar y tiene una adherencia normal. O puede ser parcial, cuando existen restos de placenta o de membrana en el interior, lo que van a terminar en una hemorragia puerperal. Entonces podría terminar esto en una hemorragia, o si nosotros hacemos una tracción descontrolada, en una inversión uterina. Entonces va a haber distocias dinámicas. Ya habíamos visto la primera clase, cuando la actividad contráctil es insuficiente, puede ser por exceso de drogas sedantes, distensión exagerada del útero, por trabajo de parto prolongado o infección amniótica. El útero puede contraerse demasiado o puede relajarse demasiado. En este caso, más que todo, para encerrar a la placenta dentro, va a haber una contracción exagerada que evita la salida de la placenta a través del canal vaginal. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? En el caso en el que haya distocias dinámicas, vamos a intentar primero el masaje uterino, ¿no? Intentamos hacer el masaje uterino, le vamos a administrar oxitóxicos, oxitocina, vamos a hacer la tracción controlada del cordón, el alumbramiento manual bajo anestesia. Lo que hacemos es sedar a la paciente, dormirla, introducir la mano y retirar la placenta. Cuando la placenta esté parcialmente desprendida, pero está retenida, a veces necesitamos solamente sedar a la paciente para que espontáneamente haya una salida, porque a veces se forman como unos anillos o se contrae demasiado el útero y se cierra el cervix, entonces la placenta se queda retenida, porque más o menos el total de peso de la placenta son 500 gramos, ¿no? Es como medio kilo que está ahí. Cuando se cierra demasiado hay que relajar a la paciente bajo sedación de anestesia y se relaja y se puede extraer la placenta, pero siempre con cuidado, porque si nosotros tratamos de jalar la placenta, lo que vamos a hacer es que el útero se vuelve. Eso es lo que se llama inversión uterina, que también vamos a ver en otra diapositiva más adelante. Entonces, en caso de que haya una retención de la placenta, ya sea total o parcial, podemos bajo anestesia general hacer una extracción manual de la placenta. Obviamente bajo asepsia, antisepsia, con material estéril. Lo que hacemos es utilizar unos guantes, introducimos la mano más hábil, digamos la mayoría son diestros, ¿no? Fijamos el útero con la otra mano, introducimos y vamos despegando a través de las paredes del útero y tratamos de extraer toda la placenta. En casos de que a pesar de esta maniobra no se desprenda y estemos sospechando de que haya un acretismo placentario, como les decía, es una fijación de las fibras al músculo, en ese caso el único tratamiento es la histerectomía. Entonces, si se forman anillos de contracción que cierran la salida del paso a la placenta, puede deberse a una inadecuada aceleración del desprendimiento, al uso de oxitocina o ergometrina antes de tiempo, que hace que se contraiga muy intensamente, y lo que hacemos es al tacto sentir unos anillos bien cerrados, ¿no? El tratamiento va a ser el alumbramiento bajo anestesia general. Sedamos a la paciente y hacemos una extracción manual de la placenta. Y esto es lo que les decía, la adherencia normal de la placenta. Puede haber un endometrio alterado o inflamado, o generalmente cuando hay pacientes con cesáreas previas, 2, 3 cesáreas, o legrados uterinos que lastimen tanto el endometrio, hacen que las fibras musculares sean penetradas por la placenta. O sea, hay una adherencia normal y eso se llama como acretismo placentario. Y puede ser
Acreta cuando solamente se une o se fija demasiado al músculo uterino o miometrio. Increta cuando se introduce en el miometrio y llega casi hasta la serosa. Y percreta cuando atraviesa el miometrio y puede llegar a la vejiga o al recto, ¿no? Hay una penetración tanta que hace que se comprometan todos los órganos pélvicos. En caso de una adherencia anormal de la placenta, los factores predisponentes, como les decía, va a ser la cesárea previa, antecedentes de placenta previa, dilataciones, legrados, gestantes añosas, antecedentes de retenciones placentarias. Para hacer el diagnóstico, siempre vamos a ver un sangrado anormal o abundante. Hacemos un tacto intrauterino y vamos a sentir que está demasiado pegado, especialmente en la cara anterior, a nivel de la cicatriz de la cesárea previa. Y el tratamiento va a ser la histerectomía, generalmente por la edad, dejando los ovarios, ¿no? ¿Qué va a pasar si hay una retención parcial de la placenta y de las membranas? Es decir, que ha salido la placenta, pero se han quedado, puede ser cotiledones o membranas. En ese caso, puede deberse a que hayamos estirado muy rápido el útero, la placenta y hayamos dejado pegadas las membranas, cuando estamos apurados y queremos atender el alumbramiento rápido, ¿no? O cuando hay cotiledones aberrantes que se han quedado adheridos a la pared uterina. En ese caso vamos a ver nosotros que en la placenta, al hacer la evaluación clínica de la placenta, le falta un pedacito, ya sea de membrana o de cotiledón. O tal vez vamos a, si le damos de alta sin darnos cuenta, posteriormente ver que hay infecciones o que continúa el sangrado, ¿no? En ese caso vamos a hacer, cuando sospechemos de que se haya quedado un pedacito de la membrana, hacemos una revisión instrumental de la cavidad. Es parecido al legrado, pero con una cureta Roma de Pinar, que es algo así como una cucharita, debido a que el útero es grande, ¿no? Tenemos que hacer minuciosamente esta revisión. Ya entrando en una de las complicaciones más importantes del alumbramiento es la hemorragia puerperal, que como les decía, se considera cuando el sangrado es mayor a 500 ml en un parto o más de 1000 ml de sangrado durante una cesárea. Y esto va a afectar obviamente al estado fisiológico de la mamá. Puede haber descompensación hemodinámica con alteraciones de los signos vitales, especialmente la presión arterial y descenso del hematocrito y lógicamente de la hemoglobina, ¿no? Va a entrar en una anemia severa. Entonces se puede clasificar de acuerdo al tiempo en el que se va a presentar, como inmediata, si se presenta en las primeras 24 horas, especialmente las 2 primeras horas que les decía que nosotros tenemos que controlar a la paciente y quedarnos a su lado, o puede ser tardía cuando se presenta después de las 24 horas de producido el alumbramiento. Entonces, esta es una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo, ¿no? Ocurre cerca del 10% del total de los partos, e incluso aunque hagamos todo el manejo adecuado, por varios factores de riesgo, vamos a tener que puede ocurrir hasta en un 3% de las pacientes este tipo de patologías. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Si se acuerdan en los temas pasados que ya habíamos visto embarazo gemelar, polidramios, RPM con infecciones, habíamos dicho que o el trabajo de parto prolongado, cuando le dejamos con oxitocina, ¿qué va a pasar en el útero? Les repetía varias veces que este se puede agotar o se distiende demasiado y pierde su capacidad de contractibilidad. Entonces esa es una de las principales causas de la hemorragia postparto, así como también enfermedades como la preeclampsia, las placentas previas que tengan antecedentes de cesáreas anteriores. Cuando el trabajo de parto es prolongado, ¿no? La paciente agota sus fibras y cuando nace el bebé ya no logra contraerse de manera adecuada. Si hay laceraciones o desgarros, especialmente en el trabajo de parto, puede ser en el cervix, puede haber una detención del descenso de la presentación cuando la episiotomía se prolonga, ya sea por desgarro o porque hayamos hecho un corte muy profundo.
segundo, o si hay un trabajo de parto prolongado y se retiene dentro de la cavidad. Entonces es importante, antes de manejar la patología, de que nosotros hagamos una prevención para evitar que la paciente entre en hemorragia y obviamente se pueda morir, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? En el control prenatal, primero vamos a hacer un manejo de la anemia. Les he dicho que en el primer control se solicita siempre el hemograma para saber cuál es su nivel de hemoglobina y de acuerdo a eso manejar la anemia y que llegue al parto con un buen nivel, y si es que sangrara no le descompense mucho, ¿no? Según la OMS, hay que hacer la episiotomía solo en caso necesario, pero lamentablemente aquí en Bolivia, como las mujeres son chiquitas, entonces el espacio entre la vagina y el ano es muy cortito, entonces es mejor quizás a veces hacerle un epicio a que se nos desgarre todo y luego la recuperación sea más difícil, o que lo que haga es lesione el esfínter anal, ¿no? El manejo activo del tercer periodo, ya les he mencionado en qué consiste, es el MATEP, es importante que nosotros aprendamos y lo hagamos. Y el control durante las 2 primeras horas postparto o postcesárea es importante para poder solucionar el problema y evitar que la paciente se muera. Si la dejamos a la paciente, entonces nadie se va a dar cuenta que está sangrando y puede morir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer si nosotros nos hemos dado cuenta que ha sangrado más de 500 o más de 1000 en una cesárea? Primero buscamos ayuda y organizamos a todo el equipo para que cada uno tenga una tarea específica, que es lo que se conoce como código rojo, como código azul, ¿no? Para una muerte o para reanimación. El código rojo significa que nosotros activamos y ya la enfermera sabe que tiene que canalizar 2 venas, uno tiene que ir al banco de sangre, traer los hemocomponentes, tenemos que colocarle un traje anti-shock, o lo que podemos hacer es ingresar al quirófano, que el anestesiólogo le cede para poder realizar, ya sea si es un desgarro o algo, la reparación. Entonces, lo primero es comunicar a todo el equipo. Vamos a colocar 2 vías endovenosas para poder estabilizar, ya sea con líquidos o con soluciones o sangre, ¿no? Vamos a colocarle una sonda Foley, le colocamos oxígeno y vamos a tomar una muestra para enviar a los laboratorios. Dentro de las causas de la hemorragia postparto, recuerden siempre y no se olviden de las 4 T's. Este es un mnemotécnico que engloba todas las causas que podrían haber relacionadas con la hemorragia postparto, ¿no? La principal y la que con más frecuencia se presenta es la atonía o alteraciones del tono. Entonces las 4 T son el tono, trauma, tejido y trombina. T de tono, o sea que haya una atonía uterina, ya sea por distosis de contractibilidad o, como les dije, por sobredistensión del útero. Entonces el útero no tiene el tono o la contracción como piedra o dureza leñosa que debería tener, y el útero se encuentra flácido, así como una media que te sacas recién del pie, así de flácido. Entonces el 70% de las hemorragias postparto se pueden deber a una atonía uterina. El 20% se puede deber a un trauma por lesiones de partes blandas, pueden ser desgarros, laceraciones, inversión y rotura uterina. El 10% que corresponde a T de tejido se debe a retención de restos o a una invasión de la placenta al músculo, lo que es el acretismo, que ya les he dicho cómo se produce, y el 1% apenas puede deberse a defectos o trastornos de la coagulación. Entonces nosotros, sabiendo que existen las 4 causas de una hemorragia, inmediatamente hacemos el diagnóstico o estamos sospechando de una hemorragia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a buscar todas estas causas, tener ya en la mente las causas que tenemos. Se ha ido adelante en vez de irse atrás, y hacemos el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Les decía, buscando la causa. Uno, vamos a ver si el útero está bien contraído o está por encima del ombligo, más de 20 centímetros, especialmente
En aquellas mujeres con factores de riesgo, como les decía, que haya tenido un trabajo de parto prolongado, embarazo gemelar, polidrámeos, también tenemos que analizar los factores de riesgo para darnos cuenta ante qué estamos, ¿no? Si en el útero posparto está por encima del ombligo, el útero está blandito, es decir, que no tiene el tono que nosotros esperábamos, no hay la formación del globo de seguridad de Pinar, estaríamos ante una atonía uterina, ¿no? Que es una de las causas más frecuentes. Primero vamos a intentar haciendo el masaje uterino. Intentamos masajear o durante el transporte de la paciente hasta el centro donde vamos a recibir atención por un especialista, lo que tenemos es que mantener masajeando, intentando que el útero se contraiga. También al mismo tiempo vamos a utilizar los fármacos uterotónicos, que igual les voy a mostrar en una diapositiva, pero que nosotros ya sabemos que son la oxitocina, el metergin, el misoprostol, el duratocin o la carbetocina. Si estos no nos funcionan, tenemos otra alternativa como las ligaduras arteriales, la ligadura de la arteria uterina. Podemos hacer también suturas uterinas múltiples o eso ya en quirófano, colocarle puntos para tratar de mantener la contracción. Y por último, si no nos funciona ninguna de las ligaduras, también de las arterias que vayan a irrigar el útero, terminamos en una histerectomía, que sería la última opción de nuestro tratamiento. Entonces, el caso de que tengamos una atonía, la primera medida va a ser el masaje uterino, que puede ser abdominal, simplemente masajeando por encima, o en caso de que no nos funcione, podemos hacer un masaje bimanual. Una mano en la vagina, como vemos acá, que mantenga una presión, y con la otra mano continuar masajeando hasta que podamos trasladar a la paciente. Al mismo tiempo que hacemos el masaje, también podemos utilizar los agentes oxitóxicos o los medicamentos que nos permitan contraer mejor el útero. El tratamiento o el medicamento que vamos a tener disponible en todos los hospitales, centros de salud o donde se les ocurra, va a ser la oxitocina, que se puede utilizar en 10 a 20 unidades internacionales en una solución. Entonces colocamos el suero de 1000 y le colocamos o le pedimos a la enfermera que coloque una ampollita de 10 unidades de oxitocina y hasta 20 unidades en el postparto. Solamente hay que tener cuidado de que controlar la presión de la paciente, o muchas veces le colocamos la solución a chorro y puede haber una intoxicación acuosa. El siguiente medicamento, no existe una escala de medicamentos, pero normalmente siempre intentamos primero con la oxitocina porque es el medicamento como de primera línea. Si este no funciona, podemos utilizar la metilergonobina o el metergin como nombre comercial. Este viene en ampollas de 0.2 miligramos y lo que hacemos es colocarle intramuscular en la piernita. Muchos prefieren evitar la vía endovenosa porque puede tener muchos efectos secundarios, incluso causar un accidente cerebrovascular. Entonces hay que tener mucho cuidado con este medicamento y está contraindicado en pacientes con hipertensión arterial o con preeclampsia, eclampsia en las mujeres embarazadas, ¿no? Como efectos secundarios pueden tener náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, palpitaciones. El siguiente medicamento, pero que no tenemos disponible en Bolivia, es el 15-metilprogesterona, ¿no? F2-alfa. El misoprostol, que habíamos visto que se puede utilizar para abortos retenidos, para madurar el cervix, en este caso también se puede utilizar como uterotónico a dosis de 600 microgramos, sea por vía oral sublingual e incluso nosotros lo manejamos por vía rectal, le colocamos las tabletitas por vía rectal, que aparentemente tiene una absorción mucho mayor en el momento de una cesárea o de un parto. Entonces tienen que también tener disponible las tabletitas de misoprostol para colocarle por vía rectal. En este caso los efectos secundarios pueden ser que tengan temblores como escalofríos, fiebre, diarrea, náuseas, vómitos, especialmente si le colocan por vía oral, porque se va a absorber por vía intestinal. Y el duratocin o carbetocina, que también ya habíamos conocido, ¿no?, en otras patologías,
de 100 microgramos es el medicamento que debería ser el primero en utilizarse, porque es un análogo de la oxitocina. Entonces, si no tendríamos, o si podríamos utilizarlo en vez de la oxitocina, podemos utilizar la carbetocina o duratocina. Y porque cuesta muy caro, tal vez no lo tengamos disponible, en ese caso utilizamos la oxitocina. Pero si tuviéramos disponible o ya sospechamos por los factores de riesgo de que puede hacernos una anatomía uterina, entonces le podemos mandar a la paciente quizás a comprar, ¿no? Y primero administrar esto. Tiene una vida media más prolongada y el efecto es más rápido. En minutos ya está con contracción uterina. Los efectos secundarios pueden ser náusea, dolor abdominal, vómito, sensación de calor, hipotensión y temblor. Entonces les decía que la carbetocina es el uterotónico con mayor potencia, es un análogo sintético de la oxitocina, dura de 4 a 10 veces más que la oxitocina, se coloca una sola dosis endovenosa y su efecto ya está en 2 minutos. Y la única desventaja era que antes tenía que ser manejada en refrigerada, ¿no? Actualmente ya han hecho medicamentos más termoestables y ya no necesita la refrigeración. Bueno, ya habíamos visto entonces que podemos utilizar el masaje uterino junto a los medicamentos. Si estos no nos funcionan, podemos utilizar lo que es el balón de Buckley o los balones hemostáticos. También se puede colocar un balón hecho por nosotros con la utilización de una sonda Foley y un condón. Lo que hacemos es amarrar a la sonda Foley el condón con una seda e introducimos el condón al interior de la cavidad, como vemos en esta imagen, y procedemos a inflar a través de la sonda Foley, obviamente clampeando, ¿no?, uno de los espacios para que no se nos salga el globito, lo dejamos nomás sin inflar. Lo que hacemos es introducir aproximadamente 500 cc de solución fisiológica, haciendo que el condón se infle. Si nosotros colocamos bien, porque el balón de Buckley no lo vamos a tener disponible en todos los centros de salud ni hospitales, ¿no? Entonces tenemos disponible este condón tradicional, o que podemos nosotros fabricarlo con un preservativo, una sonda Foley, la solución fisiológica. Entonces insuflamos, llenamos y la trasladamos a la paciente hasta un hospital de tercer nivel. Este balón de compresión hemostática tiene una efectividad alta, ¿no? Y está recomendado actualmente para el manejo, y una vez que la paciente llega, si deja de sangrar, lo mantenemos por aproximadamente 24 a 48 horas el balón dentro de la cavidad. Y vamos reduciendo de a poco, vamos drenando o sacando el agua que habíamos introducido, hasta que finalmente podemos extraer el condón, pero siempre hay que tener cuidado de que el condón o el balón no lo hayamos colocado en la vagina y lo inflemos ahí. Tiene que estar con una pincita aro, con un espéculo, ustedes vean, y pueden introducirlo a través del cervix dentro del útero. En ese caso sí les va a funcionar. Antes existía también lo que hacía para el control de la hemorragia, era un relleno uterino con compresas. Vean cómo se introducían, se iban apilando las compresas, pero actualmente ya no se utiliza esto porque no era fisiológico y podía haber una hemorragia por detrás de las compresas y teníamos riesgo de infección, ¿no? Y lo que hacían era introducir y aplicar capa por capa, se iba rellenando, como embutiendo en el útero las compresas. Entonces, en vez de eso, ahora se utilizan los balones hemostáticos. Otra de las cosas disponibles que tenemos ya dentro de las técnicas quirúrgicas van a ser los puntos hemostáticos. Estos se hacen obviamente transquirúrgico, con la paciente bajo sedación, con el útero, ¿no?, flácido. Lo que hacemos es colocar con Cadbury o con Vicryl estos puntos que rodean todo el útero y tratan de comprimir lo más que se puede. Existen varias técnicas de estos puntos. El más conocido son los puntos de Bellinge. También existen los de Cho,
otras técnicas, ¿no? Que lo que hacen es introducir en otros puntos, pero esta es la técnica de Belinch, que lo que hace es rodear y comprimir. Es como que uno agarra, lo aprieta y el otro está apretando, está comprimiendo con los hilos que pasan de un lado hacia de atrás adelante, ¿no? Y tratamos de mantener. Y junto con la realización de estos puntos tenemos que utilizar siempre los medicamentos como la oxitocina, la carbetocina, ¿no? En goteo continuo a través de la solución. Bien, entonces ya hemos visto todo lo referente a lo que es el tono. Si es que el tono o el útero está flácido y grande, entonces podemos hacer el masaje, colocar los medicamentos, los puntos hemostáticos. Si nada funciona, terminaríamos en una histerectomía para evitar la muerte de la paciente. La siguiente T era T de trauma, ¿no? Entonces tenemos los traumas, ya sea en el canal vaginal, en casos de partos vaginales, pueden ser desgarros de primer, segundo, tercer grado, o desgarros ya a nivel del cervix, hematomas, que sea un vasito llenado de sangre, laceraciones, o que la epicio al cortar se nos haya desgarrado, se haya corrido, como llamamos nosotros, que se haya ido hasta el fondo del canal, ¿no? O al fondo del saco. En esos casos el tratamiento lógicamente va a ser la reparación, la colocación de puntos bajo anestesia con carbucromados, el hilo que más utilizamos. Siguiendo con la T de trauma, también vamos a tener lo que es la inversión uterina. Esto especialmente se puede producir por iatrogenia o porque estemos apurados y nosotros hacemos una tracción descontrolada y lo que hacemos es volcar el útero. La placenta, como sigue desprendida, puede estirarse el fondo uterino y como ven, este es el cervix, el útero debería estar acá, lo que hace es volcarse. Van a ver en esta externamente una superficie sangrante de un color rojo y diferente, ¿no? A lo que deberían tener en el caso de la placenta. Entonces, la inversión uterina es la invaginación del útero dentro del mismo útero, o sea que se vuelca. Es como si ustedes volcaran la media, ¿no? Entonces, la cara interna se va a ver a través de la vagina. Puede ser incompleta cuando el cuerpo uterino no sobrepasa el cuello, o sea, solamente hay una inversión sin volcarse por completo. Y completa si el cuerpo uterino sobrepasa el cuello. En estos casos va a haber un shock desproporcionado, o sea, va a haber demasiada hemorragia y el dolor va a ser intenso. La paciente va a gritar de dolor debido a la inversión. Y si nosotros palpamos por arriba el útero, no vamos a poderlo tocar porque va a estar exteriorizado, ¿no? Y vamos a fácilmente verlo a través del canal vaginal. El tratamiento o el manejo va a ser bajo anestesia general, la paciente con sedación, reposición del útero, lo que se conoce como maniobra de Johnson. La paciente está relajada y lo que hacemos es introducir la mano para volverlo a su posición normal. Y también mantenerlo posteriormente a la reposición con medicamentos como la oxitocina, el metergin, el misoprostol. Necesitamos mantener una contracción uterina. Dentro de la etiología les decía, la principal causa va a ser la atención incorrecta del alumbramiento, o sea que nosotros estiremos demasiado y no controlemos nuestra fuerza, o que la tracción también sea descontrolada. Entonces, lo que hacemos es, vean ustedes, primero tratamos de introducir hasta que el fondo uterino se forme y una vez que está formado, hasta que tenemos que introducir toda la mano en un puño para volverlo a su anatomía normal. En casos de que esta maniobra no funcione y el útero nuevamente se salga, tenemos que hacer una cirugía de inmediato y por vía abdominal colocar unos puntos que fijen los ligamentos redondos hacia arriba, ¿no? O sea, por vía alta lo que hacemos es volcar el útero como que lo tenemos que estirar de abajo hacia arriba, para que me entiendan, ¿no? Otra de las causas del trauma va a ser la ruptura uterina, y esta ya la habíamos visto en las hemorragias de la segunda mitad, ¿se acuerdan?
cuando había un trabajo de parto con paciente con cesárea previa, que es el factor de riesgo más importante, en la que el feto se podía comprometer, había la salida del feto hacia la cavidad abdominal. Si se rompía el útero y el fetito se salía a la cavidad, entraba en bradicardia, y el tratamiento va a ser, o que tiene que ser lógicamente, la exploración o la parotomía exploratoria. En caso en el que se rompa durante el trabajo de parto, se debe realizar una cesárea de emergencia. Pero en casos en los que el feto ya haya nacido y nosotros al revisar la cicatriz, porque les había dicho, ¿no?, que una vez que nace una paciente con cesárea previa, siempre tenemos que hacer una revisión de la cicatriz uterina. Entonces introducimos los dedos y vemos si hay una ruptura parcial o total de la cicatriz uterina. En casos en los que la ruptura sea total, es decir, que nuestros dedos se entren hasta arriba y se sientan todas las estructuras abdominales, tenemos que ingresar a una laparotomía exploratoria y hacer una reparación del desgarro por vía abdominal. En casos de que el desgarro sea muy irregular y no se pueda reparar, tenemos que realizar también una histerectomía para evitar la hemorragia. Entrando ya a lo que es la siguiente T, tenemos a la T de tejido, ¿no?, que corresponde a la retención de la placenta o restos de membrana o placenta. En estos casos va a haber un alumbramiento tardío o que dure más de 1 hora. La placenta no logra salir por completo. Les había dicho que puede quedarse toda la placenta dentro por formación de anillos, o puede ser una placenta invasiva en caso de acretismo, o que haya un alumbramiento incompleto en el que dejemos un pedacito de placenta o de membrana. En este caso, ya les había mencionado, el tratamiento va a ser la extracción manual o la revisión instrumental con una cureta parecido a un legrado. En casos en los que haya un acretismo placentario, el tratamiento va a ser una histerectomía. Y por último, chicos, los trastornos de la coagulación. La causa menos frecuente de una hemorragia puede deberse a una activación, un trastorno con activación patológica de la coagulación, excesiva formación de fibrina, puede haber un exagerado consumo de plaquetas o que la paciente tenga una plaquetopenia ya al momento del ingreso, o asociado a algunas patologías como el síndrome de Hebb, la preeclampsia severa, ¿no?, y que haya un consumo exagerado de los factores de coagulación, o cuando empieza a sangrar demasiado, se agotan todos sus factores de coagulación y las plaquetas, haciendo que ya no haya una coagulación adecuada. Esto va a deberse especialmente a alteraciones o patologías asociadas como el síndrome de Hebb, en la preeclampsia severa, si hay un desprendimiento prematuro del placenta o un DPPNI con la formación del coágulo y liberación de la trombina, o que todos los factores vayan a la formación del coágulo, en casos de hemorragias graves, acretismos placentarios, en casos de abortos infectados o muertes fetales intrauterinas o embolia de líquido amniótico, se van a agotar todos los factores de coagulación. En los casos en los que haya, la paciente va a tener mayor sangrado, especialmente en los puntos de punción o la sutura en la que coloquemos, ¿no? Puede ser que le coloquemos una vía y se haga una equimosis o sangre demasiado del punto de la punción. Puede haber también sangrado a través de la sonda Foley, si es que tiene la sonda, una hemólisis, hematuria, puede también haber hipotensión, oliguria. Y en cuanto a los estudios de laboratorio que solicitemos, vamos a poder ver que va a haber una plaquetopenia por debajo de 150.000, un TP prolongado, un tiempo de tromboplastina o de trombina también aumentados, y una disminución del fibrinógeno menor a 150 miligramos por decilitro, que son los exámenes de laboratorio que solicitamos para ver cómo están los factores de coagulación. Entonces, si nosotros podemos hacer el diagnóstico de un trastorno de la coagulación, lo que tenemos que hacer es la reposición de la volemia o la expansión plasmática a través del uso de soluciones al principio cristaloides, expansores plasmáticos, que yo creo que ya los van a saber manejar o los van
a tratar de ver cuál es la causa de esta descompensación hemodinámica y podemos hacer una terapia con hemocomponentes. Vamos a transfundir glóbulos rojos, plaquetas, crioprecipitados o plasma fresco congelado, dependiendo del factor que hayamos descubierto en el diagnóstico. Si tenemos una hemoglobina baja, es una anemia severa, lógicamente vamos a transfundir paquetes globulares, ¿no? Un paquete globular aumenta la hemoglobina en 1.5 aproximadamente. Entonces, si tenemos una paciente con 6 de hemoglobina, por lo menos tendríamos que transfundirle entre 2 a 3 paquetes para poder compensar, ¿no? Si las plaquetas están por debajo de 20.000 o 50.000 con sangrado, podemos utilizar las bolsas de plaquetas. Cada bolsa aumenta aproximadamente entre 5.000 a 10.000 plaquetas. Entonces, dependiendo del valor que tenga la paciente, también repondremos las plaquetas. El plasma fresco, cuando los tiempos de coagulación están prolongadas, utilizamos plasma fresco, o crioprecipitados cuando el fibrinógeno está por debajo. El fibrinógeno lo que hace es ayudarnos a mantener un coágulo, ¿no? Y si no tenemos fibrinógeno, entonces como si la sangre estuviera muy acuosa y sangraría todo el tiempo. Entonces necesitaríamos reponer fibrinógeno. En estos casos utilizamos los crioprecipitados y rara vez tenemos que también utilizar los anticoagulantes, especialmente lo que es el ácido tranexámico. ¿Han escuchado hablar del ácido tranexámico? Es un antifibrinolítico, ¿no? Entonces ese es el que actualmente también utilizamos para el manejo de la hemorragia postparto. Bien, chicos, entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema? De la oxitocina. ¿Cuál? Antídoto. De la oxitocina, por ejemplo. Si le estamos colocando oxitocina, Sí, si administro demasiado, ¿no? uno puede causar polihistoria, ¿no ves? Hemos visto que puede contraerse demasiado. Uno es que le cortemos la vía de la oxitocina, cerramos la vía. Podemos ponerle una solución fisiológica para tratar de diluir un poquito, pero si estamos con demasiadas contracciones, el antídoto de las contracciones sería bloquear las contracciones, ¿no ves? En ese caso podemos utilizar el felipino, por ejemplo, que es un interrumpidor. Entonces podríamos utilizar el felipino. Rara vez, o sea, no es que la oxitocina sea un tóxico, ¿no ven? Que tenga un antídoto. Pero si sabemos que provoca muchas contracciones, lo que tenemos que hacer es disminuir las contracciones. Entonces tenemos que utilizar bloqueadores de los canales de calcio, porque se ha liberado demasiado calcio. En ese caso usamos uteroinhibidores o tocolíticos, que sería el felipino, el sulfato de magnesio si es que fuera una paciente con hemorragia además, pero rara vez con solo cerrar la vía, si estás poniendo oxitocina en un suero, cortamos las contracciones. El ácido citrón también podría. El atosiban también pues, es un uteroinhibidor, pero ese más lo utilizamos para trabajos de parto, para bloquear las contracciones. Pero sí, para contrarrestar la acción de la oxitocina en el trabajo de parto es muy caro para utilizarlo, porque cada ampollita, cada tratamiento de la atosiban más o menos creo que está a 1.500.